Noviembre de 1927, Quinta Avenida, Ciudad de Nueva York. Un grupo de demolición llega a la esquina de la calle 57. Su objetivo, la residencia privada más grande jamás construida en Manhattan. 130 habitaciones, ocupando toda una manzana, el antiguo hogar de Cornelius Vanderbilt II, nieto del hombre que levantó el imperio ferroviario de Estados Unidos. La mansión había permanecido en pie durante 45 años. Un palacio de inspiración francesa trasladado al suelo americano. Muros de piedra clara, detalles tallados con precisión, interiores cargados de oro y mármol. Una casa que proclamaba riqueza con tal fuerza que parecía sentirse a varias calles de distancia. Y ahora estaba siendo derribada. No por un incendio ni por fallas estructurales, sino porque ya nadie la quería. Porque la familia no podía afrontar los $30,000 anuales en impuestos. Porque el mundo que había dado origen a construcciones así había desaparecido. La llamada Edad Dorada comenzó en la década de 1870, cuando enormes fortunas industriales dieron forma a una nueva élite en Estados Unidos. Magnates del ferrocarril, del acero, del petróleo. Hombres que levantaron palacios en la Quinta Avenida para competir con la realeza europea. Organizaban celebraciones que costaban fortunas, reunían obras de arte, unían a sus familias con la nobleza del viejo continente y vivían rodeados de un lujo que la mayoría de los estadounidenses apenas podía imaginar. Pero para la década de 1920, todo aquello había terminado. Las mansiones fueron reemplazadas por tiendas y edificios de apartamentos. Las grandes fortunas comenzaron a ser grabadas. El sistema social que sostenía ese estilo de vida se vino abajo, presionado por guerras, reformas y una transformación profunda en los valores del país. Esta es la historia de cómo ese periodo llegó a su fin, no de golpe, sino a través de años de tensión acumulada. Movimientos obreros, periodistas, figuras políticas y la propia realidad económica fueron erosionando los cimientos de un mundo construido sobre desigualdades. Un mundo que no podía sostenerse cuando quienes estaban abajo decidieron que ya era suficiente. Comencemos con la caída. El día en que el palacio de Cornelius Vanderbilt dejó de existir. La mansión ocupaba toda la manzana entre la Quinta Avenida y Madison, entre las calles 57 y 58. Sus 130 habitaciones se distribuían en varios niveles. Era, en todos los sentidos, la vivienda privada más grande que Nueva York había visto. Cornelius Vanderbilt II la había mandado construir en 1882. No el fundador de la fortuna, sino su descendiente. Para entonces, el apellido Vanderbilt ya era sinónimo de ferrocarriles, y eso significaba riqueza en una escala difícil de comprender. La casa era el reflejo perfecto de ese poder económico. Diseñada por George Brown Post, uno de los arquitectos más destacados de la ciudad, costó más de $3 millones en su época, una cifra descomunal. Su exterior recordaba a los castillos franceses, con techos inclinados y una fachada cubierta de ornamentación. Por dentro, el despliegue era aún más impresionante. Un gran vestíbulo se elevaba a varios pisos, revestido en madera tallada y vitrales. El salón de baile podía albergar a cientos de invitados. La biblioteca ocupaba 2 niveles completos y albergaba libros únicos. El comedor, amplio y majestuoso, recibía a decenas bajo techos decorados con detalles dorados. Cada espacio competía por ser más lujoso que el anterior, combinando mármol, maderas exóticas y una decoración minuciosa. Cornelius II murió en 1899, con apenas 55 años, aparentemente agotado por la gestión de los negocios familiares. Su esposa, Alice, continuó viviendo en la mansión. Siguió sosteniendo la casa, el personal, las responsabilidades sociales asociadas al apellido Vanderbilt. Las reuniones, las cenas, los eventos continuaron. La residencia seguía siendo un punto clave en la vida social de la ciudad. Pero el contexto empezaba a cambiar. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, mantener propiedades de ese tamaño se había vuelto complicado. Los impuestos aumentaban conforme la ciudad reevaluaba el valor real de estas construcciones. Los costos del personal crecían, al igual que los gastos de calefacción, reparaciones y mantenimiento constante. La guerra aceleró todo. La escasez de empleados hizo casi imposible sostener grandes equipos domésticos.
Muchos de los jóvenes que habrían trabajado como sirvientes estaban en el frente. Y muchas mujeres encontraron empleos mejor pagados en fábricas. Además, el estilo de vida basado en grandes celebraciones comenzó a parecer fuera de lugar en medio de un mundo en crisis. Alice Vanderbilt vivió allí hasta 1926. Para entonces, ya tenía más de 80 años. La casa era demasiado grande para una sola persona. Y el entorno también había cambiado. Otras mansiones habían sido reemplazadas por edificios comerciales. La Quinta Avenida dejaba de ser residencial para convertirse en un centro de negocios. Cuando Alice murió, los herederos tuvieron que decidir qué hacer: mantener la casa o venderla. Solo los impuestos representaban una suma considerable cada año. Sumando servicios básicos y mantenimiento, el costo total era enorme. Y vivir allí implicaba contratar a decenas de empleados, lo que elevaba aún más los gastos. Nadie en la familia quería asumir esa carga. Las nuevas generaciones preferían viviendas más pequeñas, modernas y funcionales. Ya contaban con propiedades fuera de la ciudad para descansar. No necesitaban un palacio urbano que consumiera dinero constantemente. La mansión salió al mercado. El precio era altísimo, pero nadie buscaba una residencia privada en ese lugar. Era un terreno demasiado valioso para otro tipo de desarrollo. Finalmente, una tienda de lujo adquirió la propiedad. Lo que realmente interesaba era el terreno. El edificio solo representaba un obstáculo. En 1927 comenzaron los trabajos de demolición. Empezaron desde lo más alto, retirando el techo, luego los niveles superiores, descendiendo poco a poco. Se rescataron algunos materiales valiosos, como la piedra tallada, elementos de mármol y paneles de madera. Parte se vendió, pero la mayoría terminó desechada. La ciudad observó el proceso con sentimientos encontrados. Algunos lamentaban la pérdida de un símbolo. Otros lo veían como una evolución inevitable. Aquella mansión representaba una época que ya no encajaba con la realidad del país. Décadas antes, cuando fue construida, no existían impuestos sobre la renta ni regulaciones laborales significativas. No había límites claros para la acumulación de riqueza. Ese escenario ya no existía. La demolición se extendió durante meses. Los periódicos seguían cada avance. Las imágenes mostraban la estructura desmoronándose poco a poco, con sus muros abiertos y sus interiores expuestos. Escaleras que ya no conducían a ningún lugar. Hasta que finalmente solo quedó un terreno vacío. En ese espacio se levantó un nuevo edificio, moderno, funcional, pensado para el comercio. Representaba una mentalidad distinta. Un enfoque en eficiencia, accesibilidad y movimiento económico, en lugar de ostentación y exclusividad. La mansión de los Vanderbilt no fue la primera en desaparecer, pero sí la más emblemática. Cuando una construcción de ese nivel ya no podía sostenerse, quedaba claro que algo había cambiado profundamente. La gran pregunta era ¿por qué? ¿Qué fuerzas habían logrado desmantelar un sistema que parecía tan sólido? Para entender el final, hay que retroceder al origen. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué permitió que familias como los Vanderbilt acumularan tanto poder mientras otros apenas sobrevivían? La respuesta empieza medio siglo antes, después de uno de los conflictos más devastadores en la historia del país. La Guerra Civil terminó en abril de 1865. 4 años de enfrentamientos habían dejado cientos de miles de muertos. El sur estaba destruido. El norte había ganado. Pero la victoria trajo nuevas preguntas. ¿Qué tipo de nación surgiría de ese momento? La respuesta llegó sobre rieles. Antes del conflicto, el país estaba dividido en economías regionales. El noreste producía bienes, el sur cultivaba materias primas, el oeste estaba en gran parte sin desarrollar. El transporte entre estas regiones era lento y costoso. Los canales ayudaban, pero no funcionaban todo el año. Las carreteras eran deficientes. Mover productos tomaba semanas o incluso meses. La guerra cambió esa realidad. Ambos bandos utilizaron trenes para movilizar recursos, pero el norte demostró de forma más efectiva su potencial. La logística se volvió clave, y los trenes eran el centro de todo.
Tras el conflicto, ese conocimiento se transformó en oportunidad. Si los trenes podían mover ejércitos, podían mover cualquier cosa: alimentos, ganado, materiales, personas. Solo hacía falta conectar el país con una red que lo uniera todo. En 1869, ocurrió algo extraordinario. Dos compañías que construían desde extremos opuestos del país se encontraron en Utah. La línea transcontinental estaba completa. Por primera vez, se podía viajar de Nueva York a San Francisco únicamente en tren. Un trayecto que antes llevaba 6 meses en caravana ahora podía hacerse en apenas 6 días. El impacto fue inmediato y enorme. De pronto, el oeste dejó de estar aislado. Los agricultores podían enviar su trigo a las ciudades del este. Los ganaderos podían trasladar su ganado hasta los grandes mercados. Los mineros podían llevar sus recursos a centros de procesamiento. Nuevas ciudades comenzaron a surgir a lo largo de las vías. Territorios vacíos se transformaron en tierras productivas. El país dejó de ser un conjunto de regiones separadas y pasó a convertirse en un único mercado interconectado. Construir esa red requirió cantidades gigantescas de capital, más dinero del que cualquier persona podía aportar por sí sola. Así que las empresas comenzaron a vender acciones y bonos. Los inversionistas que apostaron por esos proyectos obtuvieron enormes ganancias cuando tuvieron éxito. Algunos individuos lograron controlar múltiples compañías ferroviarias, creando redes que abarcaban varios estados. Cornelius Vanderbilt, conocido como el Comodoro, fue uno de los primeros en comprender el verdadero poder de esa consolidación. Había hecho su fortuna en el transporte marítimo, pero en la década de 1860 dirigió su atención a los trenes. No se enfocó en construir nuevas líneas, sino en comprar las existentes y conectarlas en un sistema más eficiente. Para la década de 1870, controlaba rutas clave que unían Nueva York con Chicago y muchas otras ciudades importantes. Su red movía mercancías y pasajeros con mayor eficiencia que la competencia. Y la eficiencia se traducía en beneficios. Esos beneficios lo convirtieron en uno de los hombres más ricos del país. Cuando murió en 1877, su fortuna superaba los $100 millones, una cifra sin precedentes en ese momento. Gran parte de ese patrimonio pasó a su hijo William, quien logró expandirlo aún más. Pero los trenes no eran la única oportunidad. La expansión ferroviaria generó demanda en otras industrias. Las vías necesitaban acero, enormes cantidades de acero que se desgastaba constantemente y debía reemplazarse. Andrew Carnegie supo ver esa oportunidad. Un inmigrante escocés que comenzó desde abajo, aprendió el funcionamiento del negocio ferroviario y entendió sus necesidades. En la década de 1870, decidió centrarse en la producción de acero. Construyó grandes instalaciones industriales que utilizaban tecnología avanzada para la época, lo que le permitió producir más rápido y a menor costo que sus competidores. Sus fábricas operaban con una eficiencia impresionante, generando enormes volúmenes de producción. Pero no se limitó a fabricar acero. Controló todo el proceso. Adquirió minas de hierro, minas de carbón, barcos para transporte y líneas ferroviarias para mover materiales. Al integrar cada etapa, eliminó la dependencia de terceros y maximizó sus ganancias. Para la década de 1880, su empresa dominaba la producción de acero en Estados Unidos, generando beneficios extraordinarios. Al mismo tiempo, otra industria comenzaba a crecer rápidamente: el petróleo. Antes de la Guerra Civil, apenas existía. Pero el descubrimiento de pozos en Pensilvania cambió todo. Al principio, el petróleo se utilizaba principalmente para producir queroseno, una alternativa al aceite de ballena para iluminación. John D. Rockefeller entendió algo que otros pasaron por alto. El verdadero negocio no estaba en extraer el petróleo, sino en procesarlo y distribuirlo. Fundó una empresa dedicada a comprar crudo, refinarlo y venderlo. Negoció acuerdos favorables con compañías ferroviarias para reducir costos de transporte. Bajó precios para eliminar competencia y adquirió empresas rivales para consolidar el mercado. En poco tiempo, su compañía controlaba la mayor parte de la refinación en el país. Era, en la práctica, un monopolio.
Utilizó estructuras legales que le permitían manejar múltiples empresas como si fueran una sola. Esto le permitió acumular una fortuna aún mayor que la de sus contemporáneos. Estas figuras, junto con otros empresarios similares, generaron concentraciones de riqueza nunca antes vistas. Lo hicieron en un periodo sorprendentemente corto. Y lo hicieron en un entorno con prácticamente ninguna regulación. No existía impuesto sobre la renta. No había leyes antimonopolio efectivas. No existían protecciones laborales. Las empresas operaban con total libertad. Los trabajadores, en cambio, carecían de protección. Si sufrían un accidente, quedaban por su cuenta. Si perdían el empleo, no tenían respaldo. No había sistemas de ayuda ni seguros. La única opción era seguir trabajando o enfrentar la pobreza. Esta combinación de crecimiento industrial acelerado y ausencia de regulación permitió crear fortunas a una velocidad sin precedentes. Pero también generó una desigualdad extrema. Una pequeña élite acumulaba enormes riquezas, mientras la mayoría vivía en condiciones muy difíciles. Algunos criticaban a estos empresarios, acusándolos de abusos y prácticas injustas. Otros los defendían, señalando que habían construido la infraestructura que impulsó el desarrollo del país. Ambas perspectivas tenían algo de verdad. Transformaron la economía, impulsaron la producción y expandieron las ciudades. Pero los beneficios no se distribuyeron de manera equitativa. Quienes estaban en la cima necesitaban mostrar su éxito. Necesitaban espacios que reflejaran su poder, que los separaran del resto. Así surgieron las grandes mansiones. Y en Nueva York, la Quinta Avenida se convirtió en el lugar ideal para construirlas. Pero tener dinero no era suficiente para formar parte de la élite social. Los Vanderbilt lo aprendieron por las malas. A pesar de su enorme fortuna, no eran aceptados fácilmente en los círculos más exclusivos. Las familias tradicionales los veían como recién llegados, personas sin el linaje adecuado. Necesitaban legitimidad. Necesitaban la aprobación de alguien que controlara el acceso a ese mundo. Esa figura era Caroline Schermerhorn Astor. Conocida simplemente como la señora Astor, provenía de una familia con raíces profundas en la historia de la ciudad. Su riqueza venía de generaciones anteriores, acumulada de manera más lenta y tradicional. Al casarse con un miembro de otra familia influyente, consolidó su posición dentro de la élite. Con el tiempo, decidió que alguien debía establecer quién pertenecía a ese círculo y quién no. La llegada constante de nuevos millonarios amenazaba con diluir el poder de las familias tradicionales. Así que tomó el control. Con la ayuda de un colaborador cercano, estableció normas, códigos y criterios de aceptación. Creó un sistema que definía claramente quién era parte de la alta sociedad. Uno de los conceptos más conocidos que surgió de ese sistema fue el de los 400. La idea era sencilla. Solo un número limitado de personas podía formar parte de ese círculo exclusivo. El núcleo social de Nueva York quedaba reducido a exactamente 400 personas. Ni una más. Ese número, según se decía, correspondía a la capacidad del salón de baile de Caroline en su residencia de la Quinta Avenida. En realidad, era completamente arbitrario. Lo importante no era la cifra, sino lo que representaba: exclusividad. Al fijar un número cerrado, Caroline y su círculo convertían la pertenencia en algo extremadamente valioso. Si solo 400 personas importaban, entonces ser una de ellas lo era todo. ¿Y cómo se lograba entrar? No había formularios, ni requisitos objetivos. La decisión era completamente suya. Ella decidía quién pertenecía y quién quedaba fuera. Su aprobación abría todas las puertas. Su rechazo las cerraba para siempre. Las familias de vieja riqueza estaban incluidas automáticamente. Apellidos con historia, con raíces anteriores incluso a la independencia del país. Eso formaba una base sólida de familias consideradas legítimas. El resto de los lugares se reservaban para nuevas fortunas que lograran demostrar que eran dignas. Y demostrarlo no era sencillo. Requería comportamiento impecable durante años, conexiones adecuadas, matrimonios estratégicos, buen gusto y, sobre todo, agradarle a Caroline. Los Vanderbilt,
a pesar de su enorme riqueza, tardaron en ser aceptados. El comodoro era visto como alguien demasiado directo, demasiado vinculado al mundo de los negocios, poco refinado para ese entorno. Su hijo William era más sofisticado, pero aún cargaba con esa imagen. No fue hasta que Alba, la esposa de William, decidió forzar la situación que todo cambió. En 1883 organizó un baile de disfraces que superó cualquier expectativa. Fue deslumbrante, exagerado, imposible de ignorar. El evento costó una fortuna, reunió a más de 1000 invitados y transformó la casa en un espectáculo total. Era una declaración clara: los Vanderbilt ya estaban a la altura de cualquiera. Caroline no pudo ignorarlo. Asistió. Y con su presencia, validó a la familia. A partir de ese momento, la aceptación se extendió. Pero ese sistema necesitaba mantenimiento constante. Caroline organizaba recepciones durante la temporada social, que iba desde noviembre hasta la primavera. Asistía regularmente a la ópera, donde tenía su palco fijo. Pasaba los veranos en Newport, donde continuaba ejerciendo su influencia. La vida social seguía reglas estrictas. Había días específicos para visitas. Las tarjetas de presentación eran fundamentales. Cada gesto tenía significado. Todo estaba cuidadosamente estructurado para definir jerarquías. Los hombres, por su parte, necesitaban pertenecer a clubes exclusivos, espacios donde se reunían, hacían negocios y reforzaban relaciones. Entrar en esos clubes requería aprobación de miembros existentes, y una sola objeción podía excluirte para siempre. Todo el sistema estaba diseñado para limitar el acceso, para asegurar que el dinero por sí solo no fuera suficiente, que la entrada dependiera de aprobación social, no solo de riqueza. Sin embargo, había una debilidad. Funcionaba solo si los nuevos ricos deseaban ser aceptados. La primera generación muchas veces no lo necesitaba. Tenían poder económico, y eso les bastaba. Pero las siguientes generaciones sí lo buscaban. Querían reconocimiento, prestigio, conexiones. Querían pertenecer. Con el paso del tiempo, los descendientes crecieron dentro de ese sistema, asumiendo que era natural, que siempre había sido así. Caroline mantuvo su influencia hasta su muerte en 1907. Después de ella, nadie logró ocupar completamente su lugar. El control se fragmentó, las reglas se relajaron. Pero durante sus años de mayor poder, definió quién importaba y quién no. Y las familias ricas que construían mansiones en la Quinta Avenida lo hacían en parte para ganarse esa aprobación. Esas casas no eran solo viviendas. Eran declaraciones, pruebas visibles de riqueza, gusto y estatus. Y la Quinta Avenida se convirtió en el escenario donde todo eso se mostraba. A principios de la década de 1870, la zona al norte de la calle 50 era casi vacía. Algunas casas, terrenos sin construir, árboles. Un lugar tranquilo, lejos del bullicio. Pero en apenas 2 décadas, todo cambió. El tramo entre las calles 50 y 90 se transformó en la zona residencial más cara del país. Filas de mansiones imponentes, inspiradas en estilos europeos, ocupaban cada cuadra. Era la materialización física de la riqueza de la época. Todo comenzó con los Vanderbilt. William Henry Vanderbilt inició el proceso en 1879, construyendo una enorme residencia. Pero pronto ese estilo quedó atrás. El nuevo estándar exigía materiales más elegantes, diseños más ambiciosos, influencias europeas más marcadas. El arquitecto Richard Morris Hunt se convirtió en el favorito de esta nueva élite. Había estudiado en Europa y entendía perfectamente lo que sus clientes buscaban: grandeza, impacto, reconocimiento. En 1883 diseñó una residencia espectacular para otro miembro de la familia Vanderbilt. Una construcción que destacaba por su tamaño, su detalle y su inspiración europea. Su interior estaba lleno de elementos traídos del extranjero, desde tapices hasta paneles de madera. Esa casa marcó el inicio de una tendencia. A partir de entonces, cada millonario quería algo aún más impresionante. Palacios franceses, villas italianas, residencias que evocaban siglos de historia europea,
aunque las fortunas que las financiaban fueran recientes. La competencia creció rápidamente. Cada nueva construcción intentaba superar a la anterior. Más grande, más elaborada, más costosa. Andrew Carnegie construyó su residencia hacia finales del siglo, optando por un estilo más sobrio, aunque igualmente impresionante. Otros siguieron expandiéndose hacia el norte, ocupando nuevas zonas. Henry Claffrick, socio y luego rival de Carnegie, construyó su casa con una visión distinta. Pensó en ella no solo como hogar, sino como un espacio para exhibir su colección de arte. Diseñó un lugar que combinara elegancia y funcionalidad, donde cada elemento tuviera un propósito más allá de lo estético. Y así, mientras estas residencias seguían apareciendo una tras otra, la Quinta Avenida se transformaba en algo más que una dirección. Se convertía en un símbolo. En una vitrina donde la riqueza se mostraba sin límites, donde cada edificio contaba una historia de ambición, poder y competencia silenciosa entre quienes querían demostrar que habían llegado a la cima. En el interior, esas residencias se diseñaban como auténticos espacios de exhibición. Salones amplios, galerías pensadas para obras de arte, iluminación calculada para resaltar cada detalle. Algunas casas incluso se concebían desde el principio como lugares donde el arte y el estatus se mostraban de forma permanente. La residencia de Henry Claffrick abrió sus puertas en 1914, justo cuando esa época empezaba a apagarse. Mientras tanto, la familia Astor continuaba expandiendo su presencia. Caroline había tenido una casa relativamente discreta en comparación con lo que vendría después. Sus descendientes construyeron residencias cada vez más grandes, ocupando gran parte de la avenida. Su riqueza, basada en bienes raíces en Manhattan, seguía creciendo a medida que adquirían más propiedades, alimentando un ciclo constante de expansión. Otros millonarios siguieron el ejemplo. Algunos llevaron la extravagancia al extremo. Mansiones con más de 100 habitaciones, múltiples salones de baile, espacios dedicados exclusivamente al arte. Construcciones que tardaban años en completarse y costaban sumas descomunales. No todos admiraban estas demostraciones de riqueza. Había críticas, comentarios sobre el exceso, pero eso no detenía a sus propietarios. Para muchos, el objetivo era precisamente ese: ser vistos. El auge de la construcción generó oportunidades en múltiples sectores. Arquitectos, artesanos, decoradores y proveedores encontraron un mercado en expansión. Materiales llegaban desde Europa en grandes cantidades. Especialistas viajaban para trabajar en detalles específicos. Cada mansión se convertía en una combinación de talento internacional y recursos casi ilimitados. Levantar una de estas casas no era rápido. Podía tomar varios años. Durante ese tiempo, el entorno se llenaba de ruido, actividad constante, materiales entrando y saliendo. Pero nadie se quejaba demasiado, porque todos estaban haciendo lo mismo o planeando hacerlo. Las comparaciones eran inevitables. ¿Quién tenía el salón más grande? ¿Quién poseía la escalera más impresionante? ¿Quién había reunido la mejor colección de arte? Las casas se transformaban en escenarios de competencia silenciosa. Pero mantener ese estilo de vida requería mucho más que dinero inicial. El personal necesario era enorme. Decenas de empleados se encargaban de que todo funcionara. Cada uno con tareas específicas, viviendo en espacios separados, casi invisibles para los dueños. La organización interna era compleja, con jerarquías claras y supervisión constante. Y los costos no terminaban ahí. Los impuestos aumentaban, los seguros eran caros, la calefacción en invierno consumía enormes recursos. El mantenimiento era continuo. Todo debía mantenerse impecable, actualizado, acorde a las tendencias del momento. Aún así, durante aproximadamente 2 décadas, el crecimiento no se detuvo. Más casas, más grandes, más elaboradas. La Quinta Avenida se convirtió en una especie de corredor de riqueza. Caminar por allí era ver una sucesión de palacios, uno tras otro. La concentración de dinero en ese espacio era extraordinaria. Familias con fortunas inmensas vivían a pocas cuadras de distancia. Compartían eventos, relaciones, decisiones. Influían directamente en la economía del país desde sus salones privados.
La avenida también se convirtió en una atracción. Personas comunes se acercaban a observar esas residencias, a imaginar cómo sería vivir allí. Las aceras se llenaban de curiosos. Los propietarios podían ignorarlos o molestarse, pero no podían evitarlo. Eran casas privadas en espacios públicos. Todo ese espectáculo dependía de una idea que parecía incuestionable: que la riqueza permanecería, que las generaciones futuras mantendrían ese legado, que esas mansiones durarían tanto como los palacios europeos. Pero esa seguridad era una ilusión. Mientras estas familias vivían rodeadas de lujo, otras fuerzas comenzaban a surgir en lugares que ellos rara vez veían. En fábricas, en barrios densamente poblados, en periódicos, en movimientos políticos. El descontento crecía lentamente. La reacción contra los excesos de la época estaba en camino. Aún no había llegado con toda su fuerza, pero ya se estaba formando. Y dentro de ese mundo de lujo, uno de los eventos más importantes para mantener el orden social eran los grandes bailes. Las invitaciones llegaban con semanas de anticipación. Tarjetas elegantes, cuidadosamente diseñadas, con toda la información necesaria. Recibir una invitación significaba reconocimiento. Rechazarla sin una razón válida era impensable. Estos eventos no eran simples reuniones. Eran espacios donde se definía el estatus, donde se construían relaciones, donde se tomaban decisiones importantes. Todo estaba en juego. La preparación comenzaba días antes. Para las mujeres, cada detalle era crucial. El vestido debía ser adecuado, nuevo o al menos poco visto. Elegante, pero sin exagerar. Costoso, pero con equilibrio. Solo esa prenda podía representar una inversión enorme. Las joyas completaban el conjunto. Piedras preciosas, piezas cuidadosamente elegidas para destacar. No solo eran adornos, también funcionaban como una reserva de valor en caso de necesidad. El peinado requería tiempo y precisión. Todo debía estar en su lugar. La imagen final debía transmitir elegancia y presencia. Los hombres, en cambio, seguían un código más uniforme. Vestimenta formal, sin grandes variaciones. Su papel no era destacar por la ropa, sino por su posición y comportamiento. Las llegadas se producían entrada la noche. Ni demasiado temprano, ni demasiado tarde. El momento exacto también comunicaba estatus. El acceso a estas residencias en noches de evento era impresionante. Todo estaba preparado para recibir a los invitados de la mejor manera posible. Desde la entrada hasta cada detalle interior. Dentro, el ambiente estaba cuidadosamente diseñado. Espacios abiertos, decoración abundante, iluminación intensa. Todo pensado para crear una atmósfera brillante, casi teatral. Los anfitriones recibían a cada invitado. Ese momento era clave. Confirmaba quién estaba presente, quién formaba parte de ese círculo. La música comenzaba desde el inicio. Orquestas completas acompañaban la noche. Las danzas seguían un orden específico. Todo tenía reglas. Las interacciones también estaban observadas. Las conversaciones, las parejas de baile, los movimientos dentro del espacio. Nada era completamente casual. Las jóvenes asistían con la intención de ser vistas. Sus familias analizaban cada interacción. Los hombres evaluaban posibles futuras parejas. Era un entorno donde cada gesto tenía significado. Y en medio de esa música, de esas luces, de esa elegancia cuidadosamente construida, también se tomaban decisiones silenciosas, se formaban alianzas, se abrían oportunidades, y se empezaban a definir destinos. Entre baile y baile, los invitados conversaban, observaban, evaluaban. Cada interacción tenía un propósito. Con quién hablabas importaba. Ser visto en conversación con personas influyentes elevaba tu propia posición. Alrededor de la medianoche se servía la cena. No era un banquete formal, sino un despliegue abundante en mesas repletas de platos cuidadosamente preparados. Todo estaba pensado para impresionar. Los invitados comían de pie o en pequeños grupos, lo que facilitaba el movimiento, las conversaciones, las conexiones.
Era en ese momento cuando realmente se hablaban los asuntos importantes. Se organizaban encuentros, se sugerían matrimonios, se fortalecían relaciones. Después, el baile continuaba. El ritmo aumentaba, las normas se relajaban ligeramente. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se volvía más distendido. Sin excesos evidentes, pero lo suficiente para que las conversaciones fluyeran con mayor naturalidad. No había una hora fija de finalización. Los invitados se marchaban cuando lo consideraban oportuno. Los anfitriones permanecían hasta el final, despidiendo a cada persona. Mientras tanto, el personal seguía trabajando, limpiando, reorganizando, dejando todo listo para el día siguiente. La mañana siguiente, los periódicos recogían los detalles más importantes. ¿Quién asistió? ¿Qué llevaba puesto? ¿Con quién interactuó? Aparecer en esas páginas significaba relevancia. No hacerlo, todo lo contrario. Organizar un evento así implicaba un gasto enorme. Todo se sumaba, la decoración, la comida, la música, el servicio. Pero el objetivo no era simplemente entretener. Era mostrar poder, reforzar jerarquías, demostrar que se pertenecía a ese nivel. Y la frecuencia de estos eventos era constante. Durante la temporada social, siempre había algo ocurriendo. Reuniones, cenas, espectáculos. Meses enteros dedicados a interactuar dentro del mismo círculo. Ese estilo de vida requería recursos inmensos. Tiempo, dinero, energía. Y sobre todo, requería que nadie cuestionara su sentido. Funcionaba porque todos aceptaban su importancia. Pero con el tiempo, comenzaron a surgir dudas. Algunas voces empezaron a señalar el contraste. El costo de una sola noche podía equivaler a lo que alguien ganaba en toda su vida. Las críticas se hicieron más visibles. Algunos reaccionaron con incomodidad, otros con discreción. Pero la mayoría continuó, porque detenerse implicaba aceptar que el sistema tenía fallas. Y detrás de todo ese brillo, había otra realidad completamente distinta. Las grandes mansiones no funcionaban solas. Cada evento, cada detalle, cada espacio impecable dependía de un grupo enorme de personas trabajando sin descanso. El número de empleados en estas residencias era sorprendente. Decenas de personas dedicadas a mantener todo en funcionamiento. La organización interna era estricta. En la cima estaba el mayordomo, encargado de supervisar el trabajo masculino, gestionar el servicio y coordinar todo lo relacionado con la atención directa. A su mismo nivel, el ama de llaves controlaba al personal femenino y aseguraba que cada parte de la casa funcionara correctamente. Debajo de ellos había múltiples roles especializados. Cocineros, asistentes, personal encargado del cuidado personal de los dueños, empleados responsables del mantenimiento, de la limpieza, de la atención diaria. Cada uno con tareas específicas, cada uno formando parte de una maquinaria perfectamente coordinada. El trabajo era exigente. Las jornadas comenzaban temprano y terminaban tarde. Había que preparar la casa antes de que los propietarios despertaran, mantener todo en orden durante el día y atender las actividades de la noche. El objetivo era ser invisibles. Estar presentes sin llamar la atención. Si alguien notaba tu presencia fuera de contexto, significaba que algo no se había hecho correctamente. Las tareas se acumulaban. Preparar comidas, limpiar, organizar, atender invitados, mantener cada espacio en condiciones impecables. Y todo debía hacerse con precisión. Las condiciones variaban según la casa. Algunos empleadores ofrecían mejores entornos. Otros exigían más de lo razonable. Pero en general, la estabilidad dependía completamente del empleador. No había garantías. El trabajo también implicaba riesgos. Las cocinas, el manejo de herramientas, el esfuerzo físico constante. Cualquier accidente podía significar el final del empleo. Aunque los salarios podían parecer bajos, incluían alojamiento y comida. Para muchos, especialmente inmigrantes, era una oportunidad de enviar dinero a sus familias. Pero aún así, la diferencia entre quienes servían y quienes eran servidos era enorme. Una asistente personal podía ganar unos pocos cientos al año,
mientras que una sola noche de celebración en la casa donde trabajaba podía costar decenas de miles. Los criados que servían esas cenas veían como una sola botella de vino podía valer más que su salario mensual. La diferencia era evidente todos los días, imposible de ignorar. Algunos empleadores trataban bien a su personal. Ofrecían regalos en fechas especiales, recompensas por años de servicio, cierta atención cuando alguien enfermaba. Eso generaba lealtad. Había trabajadores que permanecían durante décadas en la misma casa, desarrollando una relación cercana, aunque siempre marcada por la distancia social. Pero no todos actuaban así. Había quienes imponían reglas estrictas, reducían salarios por errores mínimos, controlaban aspectos personales de sus empleados. Las relaciones sentimentales podían estar prohibidas. Las consecuencias por incumplir normas eran severas. Las mujeres enfrentaban situaciones aún más delicadas. Estaban expuestas a comportamientos inapropiados por parte de hombres con poder. Rechazar podía significar perder el trabajo. Aceptar podía traer consecuencias difíciles de revertir. No había mecanismos de protección. La organización laboral en ese entorno era prácticamente inexistente. Cada trabajador estaba aislado, viviendo dentro de la misma casa donde trabajaba. No había una estructura que permitiera unión o defensa colectiva. Eran fácilmente reemplazables. Con el tiempo, comenzaron a aparecer otras opciones. Trabajos en fábricas, aunque exigentes, ofrecían algo diferente: horarios definidos, mayor independencia, la posibilidad de tener una vida fuera del trabajo. Muchas personas empezaron a preferir ese tipo de empleo. Las familias adineradas lo notaron. Encontrar personal calificado se volvió más complicado. Mantener grandes equipos requería más esfuerzo y mayores salarios. El modelo comenzaba a mostrar grietas. La Primera Guerra Mundial aceleró ese cambio. Muchos hombres fueron enviados al frente. Muchas mujeres encontraron nuevas oportunidades laborales. El servicio doméstico empezó a percibirse como algo del pasado, ligado a estructuras sociales que ya no encajaban con la nueva realidad. Las grandes casas empezaron a tener dificultades para funcionar como antes. Sin suficiente personal, mantener cada espacio en perfecto estado se volvió cada vez más complicado. Los costos seguían aumentando, pero la calidad del servicio disminuía. Esto generó una presión creciente. Las mansiones dependían completamente de ese sistema humano. Sin él, dejaban de ser símbolos de poder para convertirse en cargas difíciles de sostener. Las familias que habían construido esos palacios pensando que siempre habría mano de obra disponible comenzaron a verse atrapadas en estructuras demasiado grandes, demasiado costosas, demasiado difíciles de mantener. Y al mismo tiempo, quienes habían hecho posible ese estilo de vida empezaban a alejarse. Buscaban alternativas, rechazaban las condiciones tradicionales. Sin confrontaciones abiertas, sin grandes declaraciones, su decisión estaba debilitando todo el sistema desde dentro. Mientras tanto, en otro frente, surgía una necesidad distinta entre las grandes fortunas. No bastaba con ser ricos. Querían algo más. Los millonarios estadounidenses se enfrentaban a un problema curioso. Tenían más dinero que muchas familias aristocráticas europeas. Sus casas eran incluso más grandes. Pero eso no los convertía en parte de esa tradición. Eran nuevos. Su riqueza provenía de industrias modernas. No tenían títulos, ni linajes antiguos. Querían reconocimiento cultural, algo que los acercara a esa imagen de refinamiento que admiraban. La solución que encontraron fue adquirir arte. No cualquier arte, sino piezas con historia. Obras antiguas, objetos con siglos de antigüedad, elementos que transmitieran tradición. El momento era perfecto. En Europa, muchas familias nobles atravesaban dificultades económicas. Mantener sus propiedades era cada vez más caro. Necesitaban liquidez. Y del otro lado del océano, había quienes estaban dispuestos a pagar grandes sumas. Así comenzó un flujo constante de piezas valiosas. Pinturas, esculturas, muebles, objetos históricos. Todo viajando hacia Estados Unidos. Las colecciones privadas europeas empezaron a dispersarse. Algunos compradores adquirían piezas de forma masiva.
Otros eran más selectivos. Algunos desarrollaban un gusto refinado, otros simplemente buscaban impresionar. Pero en todos los casos, el objetivo era similar: proyectar sofisticación. Las mansiones se transformaron en espacios de exhibición, salas diseñadas para mostrar obras, iluminación pensada para resaltar cada detalle, ambientes que combinaban lujo y cultura. Algunos llevaron esto más lejos, comprando incluso partes completas de edificios antiguos para integrarlas en sus propiedades. Elementos arquitectónicos trasladados de un continente a otro. Este intercambio tuvo un impacto significativo. Europa perdía parte de su patrimonio privado, mientras Estados Unidos construía nuevas colecciones. Algunas de esas obras terminaron en museos, abiertas al público. Pero comprar arte no garantizaba comprensión. Había quienes criticaban este fenómeno, señalando que adquirir objetos no era lo mismo que entenderlos, que se trataba más de una demostración de poder que de una apreciación genuina. Aún así, hubo excepciones. Personas que se involucraron profundamente, que estudiaron, que desarrollaron un criterio propio, que veían el arte no solo como símbolo, sino como algo con valor en sí mismo. Y en medio de esa búsqueda de reconocimiento cultural, de ese intento por construir una identidad más allá del dinero, se estaba formando otro elemento clave del cambio que vendría después. Una motivación que no solo tenía que ver con el prestigio, sino también con la competencia. Los grandes compradores comenzaron a rivalizar entre sí. Cuando varios querían la misma obra, los precios subían a niveles desproporcionados. Los intermediarios sabían cómo aprovecharlo. Sugerían interés de otros coleccionistas, creaban sensación de escasez. Y quienes no querían quedarse atrás pagaban lo que fuera necesario. Para comienzos del siglo XX, muchas de las obras más importantes ya habían cruzado el Atlántico. Esto marcó un cambio profundo. Durante siglos, el arte había permanecido en Europa. Ahora empezaba a concentrarse en nuevas manos, en nuevas ciudades. Las instituciones culturales comenzaron a notar este cambio. Museos en Estados Unidos crecían rápidamente, impulsados por estas adquisiciones privadas. Y con esa acumulación surgía también una responsabilidad. Quienes poseían esas obras entendían que, tarde o temprano, debían compartirlas. Abrir sus colecciones, donarlas, permitir el acceso. Muchos aceptaron esa idea. Veían su papel como guardianes temporales. Sabían que esas piezas trascenderían sus propias vidas. Pero la Primera Guerra Mundial alteró esa dinámica. El contexto cambió. Comprar arte europeo mientras se participaba en un conflicto en ese mismo continente generaba tensiones. Después de la guerra, el intercambio continuó, pero ya no era igual. Además, quienes habían construido esas colecciones comenzaban a desaparecer. Y sus herederos no siempre compartían el mismo interés. Poco a poco, esas colecciones privadas empezaron a fragmentarse. Algunas obras fueron a museos, otras regresaron a Europa, otras cambiaron de manos. Todo esto dejó en evidencia algo fundamental. Se podía comprar casi cualquier cosa, pero no todo. La legitimidad cultural, el reconocimiento profundo, no se adquirían tan fácilmente. Poseer obras maestras no transformaba el origen de la riqueza. Aún así, esas piezas permanecieron. Muchas siguen hoy en museos, accesibles al público. Las mansiones desaparecieron, las fortunas cambiaron, pero el arte quedó. Y en ese sentido, lograron una forma distinta de permanencia. Pero mientras algunos buscaban prestigio a través del arte, otros empezaban a cuestionar todo el sistema. Durante años, las grandes fortunas habían controlado su imagen. Tenían influencia en medios, financiaban instituciones, construían espacios públicos con sus nombres. Esperaban reconocimiento y agradecimiento. Hasta que aparecieron nuevas voces. El término que se utilizó para describir a estos periodistas tenía una connotación crítica al principio. Se refería a quienes se dedicaban a exponer lo que otros preferían ocultar. Pero ellos adoptaron ese rol con determinación. Las publicaciones comenzaron a incluir investigaciones detalladas sobre el funcionamiento real del poder económico y político. No eran simples opiniones. Eran análisis basados en datos,
testimonios y documentos. Los lectores respondieron con interés. Querían entender qué estaba ocurriendo. Sentían que algo no encajaba, y ahora empezaban a ver las piezas con mayor claridad. Algunos de estos trabajos revelaron prácticas que hasta entonces habían permanecido ocultas. Estrategias agresivas para eliminar competencia, acuerdos secretos, manipulación de mercados. La imagen de éxito comenzó a mostrar otra cara. Las investigaciones no necesitaban exagerar. Los hechos eran suficientes. Mostraban cómo ciertas fortunas se habían construido a costa de otros. Cómo el poder económico influía en decisiones políticas. Las reacciones no tardaron en aparecer. Las figuras señaladas intentaron defenderse. Apelaron a sus contribuciones, a sus obras filantrópicas. Pero el debate ya estaba abierto. Otros periodistas siguieron el mismo camino. Investigaron diferentes sectores, expusieron condiciones laborales, señalaron fallas en sistemas clave. El impacto fue amplio. El público comenzó a exigir cambios. Las autoridades respondieron con nuevas leyes, regulaciones, controles. Poco a poco, el entorno en el que esas grandes fortunas habían crecido empezó a transformarse. Las publicaciones que difundían estas investigaciones ganaron popularidad. Había una audiencia dispuesta a escuchar, a informarse, a cuestionar. Las élites reaccionaron. Intentaron contrarrestar esas narrativas, mejorar su imagen, influir en la opinión pública. Surgieron nuevas estrategias para manejar la percepción. Algunas lograron cierto efecto, pero el cambio ya estaba en marcha. La percepción sobre la riqueza, sobre el poder, sobre cómo se habían construido ciertas posiciones, había cambiado. Y para quienes habían vivido en la cima durante tanto tiempo, esto representaba un golpe profundo. Habían asumido que su posición era incuestionable, que su éxito hablaba por sí solo. Pero ahora, por primera vez, esa idea empezaba a desmoronarse. La creencia de que la riqueza justificaba el poder comenzó a ser cuestionada de forma directa. Las investigaciones habían mostrado otra cara, una en la que el éxito no siempre estaba ligado al talento, sino a prácticas agresivas, a ventajas injustas, a sistemas diseñados para beneficiar a unos pocos. El impacto fue profundo. Durante años, quienes estaban en la cima habían construido una narrativa sobre sí mismos. Se veían como impulsores del progreso, como piezas clave en el desarrollo del país. Pero esa imagen empezó a cambiar. Ahora eran vistos, por muchos, como responsables de abusos y desigualdades. La percepción pública evolucionó rápidamente. Lo que antes generaba admiración comenzó a provocar desconfianza. No todos pensaban igual, pero el consenso ya no existía. La riqueza dejó de ser automáticamente respetada. Esto afectó directamente al sistema social. Los eventos que antes eran celebrados empezaron a ser cuestionados. El lujo que antes parecía admirable ahora se veía excesivo. La diferencia entre quienes tenían todo y quienes apenas sobrevivían se volvía cada vez más evidente. Además, estas revelaciones inspiraron a nuevas generaciones. Personas que comenzaron a interesarse por el cambio, por la reforma, por la idea de que las cosas podían ser distintas. La información ya no estaba oculta, y eso hacía imposible ignorarla. Aunque el periodo de mayor exposición mediática disminuyó con el tiempo, el efecto ya estaba hecho. La confianza en las grandes fortunas se había debilitado. La autoridad moral que antes tenían había desaparecido. Y con ese cambio en la percepción, surgió algo más poderoso, la demanda de transformación. Los trabajadores llevaban años soportando condiciones difíciles. Salarios bajos, jornadas largas, entornos peligrosos. Observaban cómo la riqueza se acumulaba en la cima mientras ellos apenas lograban sostenerse. Durante mucho tiempo, aceptaron esa realidad. Pero ese límite no era infinito. A finales del siglo XIX, comenzaron a actuar. No solo con palabras, sino con acciones concretas. Paros, huelgas, interrupciones del trabajo. Movimientos que en ocasiones derivaban en enfrentamientos.
Uno de los primeros grandes episodios ocurrió cuando trabajadores del sector ferroviario decidieron detener sus actividades en respuesta a recortes salariales. Lo que comenzó en un lugar específico se extendió rápidamente. En poco tiempo, miles de personas se habían sumado. Las empresas respondieron intentando reemplazar a los trabajadores. Esto generó tensiones que en algunos casos terminaron en violencia. Hubo enfrentamientos, daños materiales, intervenciones del gobierno. Y ese fue solo el comienzo. En los años siguientes, surgieron nuevos conflictos en distintos sectores. Trabajadores que exigían mejores condiciones, jornadas más cortas, mayor seguridad. Las respuestas eran similares: resistencia por parte de las empresas, intentos de mantener el control, uso de fuerza cuando era necesario. Algunos episodios marcaron profundamente la opinión pública. Situaciones donde protestas terminaron en tragedia, donde las demandas laborales fueron respondidas con medidas extremas. Estos eventos generaron miedo en algunos sectores, pero también despertaron empatía en otros. Las tensiones continuaron creciendo. Cada conflicto mostraba algo importante: el sistema dependía completamente de quienes trabajaban en él. Sin ellos, nada funcionaba. Aunque muchas de estas luchas no lograron victorias inmediatas, sí cambiaron la percepción general. Mostraron que el control no era absoluto, que había límites. Al mismo tiempo, la opinión pública comenzaba a inclinarse. Personas que antes apoyaban a las empresas empezaban a comprender las demandas de los trabajadores. Las historias, las investigaciones, los testimonios habían hecho su efecto. Esto generó presión política. Comenzaron a surgir propuestas de cambio. Regulaciones, límites, nuevas reglas para equilibrar el sistema. Quienes tenían el poder económico se opusieron. Argumentaban que cualquier intervención afectaría el crecimiento, que el mercado debía funcionar sin restricciones. Pero esas ideas empezaban a perder fuerza. Cada vez más personas veían que el modelo existente no funcionaba para la mayoría. Y entonces llegó un cambio clave. En 1913, se estableció un nuevo sistema que permitía al gobierno aplicar impuestos directos sobre los ingresos. Era una transformación importante. Por primera vez, se podía intervenir de manera más directa en la distribución de la riqueza. Las tasas iniciales eran relativamente bajas. No representaban una amenaza inmediata para las grandes fortunas. Pero el principio era lo realmente importante. Porque una vez que esa puerta se abría, podía ampliarse. Y quienes estaban en la cima lo sabían. La disidencia, impulsaron leyes contra radicales, promovieron redadas y deportaciones. El llamado Red Scare se extendió por el país. El gobierno arrestó a miles de sospechosos de simpatizar con ideas revolucionarias. Algunos fueron deportados sin juicios claros. El mensaje era directo: el sistema no cambiaría por la fuerza. Pero, a pesar de esa reacción, el cambio ya estaba en marcha. No era necesario un levantamiento violento para transformar la estructura. Las presiones económicas, sociales y culturales estaban haciendo el trabajo de forma más lenta, pero igual de irreversible. Las grandes fortunas ya no crecían al mismo ritmo. Los impuestos seguían aumentando. El costo de mantener ese estilo de vida se volvía cada vez más difícil de justificar. Al mismo tiempo, la sociedad estadounidense estaba cambiando en su forma de ver el éxito. La riqueza por sí sola ya no inspiraba admiración automática. La ostentación empezaba a generar rechazo. La idea de que unos pocos vivieran en palacios mientras muchos apenas sobrevivían se volvía cada vez más incómoda para la opinión pública. Las nuevas generaciones pensaban distinto. Los hijos y nietos de aquellos magnates no siempre compartían la obsesión por mantener mansiones gigantescas ni por sostener rituales sociales rígidos. Preferían comodidad, practicidad, modernidad. Los apartamentos en edificios elegantes ofrecían lujos sin las complicaciones de un palacio. Los hoteles residenciales brindaban servicios sin necesidad de ejércitos de empleados. El propio concepto de estatus estaba evolucionando. Ya no se trataba únicamente de mostrar riqueza, sino de demostrar sofisticación, educación, influencia intelectual o política. El dinero seguía siendo importante, pero había perdido parte de su poder simbólico absoluto.
Y mientras todo eso ocurría, las grandes casas seguían allí, como recordatorios físicos de una época que ya no encajaba del todo con el presente. Demasiado grandes, demasiado costosas, demasiado difíciles de mantener. Cada año que pasaba, eran menos prácticas y más anacrónicas. Algunas familias intentaron adaptarlas. Cerraban alas completas para reducir gastos. Vendían partes del mobiliario. Reducían el personal al mínimo indispensable. Pero esas soluciones eran temporales. El problema de fondo no desaparecía. Otras familias tomaron decisiones más drásticas. Donaron sus residencias a instituciones, universidades, museos, fundaciones. Era una forma de preservar el edificio y, al mismo tiempo, aliviar la carga económica. Así, algunas de esas mansiones encontraron una segunda vida como espacios públicos. Pero muchas otras no tuvieron esa suerte. El valor del terreno en lugares como la Quinta Avenida se volvió demasiado alto. Desde una perspectiva puramente económica, mantener una sola vivienda en un espacio que podía generar ingresos comerciales enormes simplemente no tenía sentido. Los desarrolladores inmobiliarios lo entendieron rápidamente. Donde antes había una familia, ahora podían vivir cientos de personas o instalarse negocios que generaran ganancias constantes. La ciudad estaba creciendo, modernizándose, transformándose en un centro financiero y comercial global. Y las viejas mansiones no encajaban en ese nuevo modelo. Así, una tras otra, comenzaron a desaparecer. Algunas fueron vendidas, otras demolidas, otras abandonadas hasta que su mantenimiento resultó imposible. El proceso no ocurrió de la noche a la mañana, pero sí con una constancia implacable. Cada demolición era más que la pérdida de un edificio. Era el símbolo de un cambio más profundo. Una señal de que el mundo que las había creado ya no existía. Las grandes escalinatas, los salones de baile, las galerías llenas de arte, los comedores donde se servían cenas para decenas de invitados, todo eso empezaba a convertirse en historia. Y lo que surgía en su lugar era diferente, más funcional, más accesible, más alineado con una sociedad que, aunque seguía siendo desigual, ya no aceptaba tan fácilmente los excesos sin cuestionarlos. El fin de la era dorada no fue un colapso repentino. Fue una transición, una suma de presiones que, poco a poco, hicieron insostenible un estilo de vida que durante un tiempo pareció eterno. Y cuando finalmente terminó, muchos apenas lo notaron en el momento. Pero las señales estaban por todas partes. Solo había que saber mirarlas. Fueron la excepción, no la regla. La mayoría desapareció sin dejar más que fotografías, planos y recuerdos dispersos entre archivos y colecciones privadas. Lo que alguna vez fue el corazón visible de la riqueza estadounidense se convirtió en una historia fragmentada, difícil de imaginar para quienes nunca lo vieron. Pero incluso en su desaparición, esas mansiones seguían contando algo importante. No eran solo edificios que habían quedado obsoletos. Eran símbolos de un sistema entero que había alcanzado su punto máximo y luego había dejado de tener sentido. Las nuevas construcciones que ocuparon su lugar hablaban un lenguaje distinto. Edificios más altos, más eficientes, pensados para generar ingresos constantes. Grandes vitrinas, oficinas, apartamentos modernos. Espacios diseñados no para una familia, sino para cientos de personas. Para clientes, trabajadores, ciudadanos comunes. La ciudad ya no giraba en torno a unas pocas dinastías. Ahora respondía a una lógica más amplia, más dinámica, más impersonal. El dinero seguía siendo central, pero su circulación era diferente. Ya no se concentraba de la misma manera ni se exhibía bajo las mismas reglas. Las familias que habían dominado aquella época tampoco desaparecieron por completo. Muchas conservaron parte de su riqueza, adaptándose al nuevo contexto. Invirtieron en negocios, en finanzas, en industrias emergentes. Se trasladaron a viviendas más manejables. Aprendieron a vivir sin el peso de mantener un palacio. Pero algo había cambiado para siempre. La seguridad absoluta de estar en la cima, la certeza de que ese lugar era permanente, había desaparecido. Ahora existían impuestos, regulaciones, presión social, cambios culturales.
Factores que podían limitar, cuestionar y transformar incluso a las mayores fortunas. El legado de aquella era quedó repartido en distintas formas. En museos que aún exhiben las colecciones reunidas en esos años. En instituciones financiadas por ese dinero. En la infraestructura que ayudó a construir el país moderno. Y también en las lecciones que dejó su caída. Porque la historia de esa época no es solo la historia de riqueza extrema, sino también la historia de sus límites. De cómo un sistema puede parecer invencible durante décadas, hasta que deja de serlo. De cómo la acumulación sin control genera tensiones que, tarde o temprano, encuentran una forma de liberarse. De cómo los cambios no siempre llegan con un solo evento dramático, sino con una suma de transformaciones que, poco a poco, hacen imposible seguir como antes. Y cuando todo terminó, no hubo un momento exacto en el que alguien anunciara el final. No hubo una fecha clara que marcara el cierre definitivo. Solo hubo decisiones individuales, presiones acumuladas, edificios que caían, costumbres que se abandonaban, ideas que perdían fuerza. Y así, casi sin darse cuenta, una era que había definido a todo un país durante décadas quedó atrás, convertida en recuerdo, en advertencia, y en una historia que todavía hoy ayuda a entender cómo el poder, la riqueza y la sociedad pueden cambiar, incluso cuando parecen inamovibles. Los pocos casos que lograron mantenerse en pie fueron excepciones muy concretas. Algunas antiguas residencias encontraron una segunda vida como museos, otras como instituciones culturales o espacios educativos. En lugar de desaparecer por completo, se transformaron para adaptarse a un mundo distinto. El antiguo hogar de uno de los grandes magnates del acero terminó convertido en un museo dedicado al diseño. Otra mansión pasó a ser el Museo de la Ciudad de Nueva York. Un puñado más se reconvirtió en clubes privados o sedes institucionales. Pero la realidad es que la inmensa mayoría no tuvo esa oportunidad. Donde antes se alzaban aquellas residencias monumentales, hoy hay tiendas, oficinas y edificios comerciales. El lugar donde una familia vivía rodeada de lujo ahora recibe a miles de personas cada día. La evidencia física de aquella época casi desapareció por completo. Las construcciones que alguna vez gritaron riqueza hacia el mundo quedaron en silencio. Y esa desaparición no fue solo arquitectónica. Representó algo mucho más profundo. El final de un sistema económico, el colapso de una estructura social, el cierre de una etapa en la que acumular riqueza sin límites parecía posible y mantener palacios privados era viable. Los herederos no fracasaron. Simplemente vivieron en otro contexto. Un contexto con impuestos más altos, con costos mayores, con valores diferentes. Un contexto donde gastar sumas enormes en una sola casa ya no se veía admirable, sino excesivo. Donde, incluso teniendo dinero, sostener ese estilo de vida dejaba de tener sentido. Aquella era levantó sus monumentos, y luego las mismas fuerzas económicas y sociales que la habían creado los volvieron insostenibles. Las mansiones no cayeron por incendios ni catástrofes. Cayeron porque nadie podía permitirse mantenerlas. Durante las décadas de 1920 y 1930, la transformación fue total. Donde antes había castillos inspirados en Europa, comenzaron a levantarse edificios modernos, con líneas limpias, geometría clara y sin referencias al pasado. No intentaban imitar palacios antiguos. Representaban otra mentalidad, otra época. Los nuevos espacios estaban abiertos a cualquiera que pudiera pagar. Ya no hacían falta invitaciones exclusivas ni pertenecer a un círculo cerrado. Bastaba con entrar, comprar, participar. La lógica había cambiado por completo. Los edificios residenciales también evolucionaron. En lugar de una familia ocupando una manzana entera, ahora decenas vivían en un mismo lugar. Compartían servicios, espacios comunes, personal. El lujo seguía existiendo, pero era más eficiente, más práctico, más acorde con la realidad del momento. La economía lo hacía inevitable. Un edificio con múltiples viviendas generaba ingresos constantes. Podía sostenerse a sí mismo. Una mansión ocupada por una sola familia no. El terreno debía aprovecharse mejor. Esa lógica terminó imponiéndose en toda la ciudad. Aún así,
No todo desapareció sin dejar rastro. Algunas estructuras lograron sobrevivir cambiando su propósito. Se abrieron al público. Se convirtieron en museos, bibliotecas o centros culturales. Lugares que antes eran inaccesibles pasaron a formar parte de la vida colectiva. En esos espacios todavía se puede caminar por salones que alguna vez fueron privados, observar obras que antes solo unos pocos podían ver, sentir de cerca cómo era ese mundo que parecía intocable. De forma casi irónica, parte de aquella riqueza terminó beneficiando a la sociedad en general. Las colecciones de arte, los archivos, los edificios restaurados, todo eso se transformó en legado compartido. Pero esos casos fueron la minoría. Por cada edificio que se salvó, muchos otros desaparecieron sin dejar huella. Calles enteras cambiaron su identidad. Lo que alguna vez fue residencial se volvió comercial. Lo privado se volvió público. Hoy, quien recorre esa zona difícilmente encuentre señales visibles de aquella época. Los edificios son otros. Las dinámicas son otras. Las familias que dominaron ese mundo apenas aparecen en los libros de historia. Y, sin embargo, el cambio no fue una pérdida absoluta. Lo que reemplazó a aquel modelo también trajo nuevas formas de funcionamiento. Más personas utilizando el mismo espacio. Más actividad. Más acceso. Una estructura más acorde con una sociedad en transformación. Claro que algo también se perdió. El nivel de detalle, la artesanía, la ambición de construir residencias tan extraordinarias en pleno entorno urbano. Eran excesivas, sí, pero también eran obras únicas, difíciles de replicar en el mundo actual. Hoy, ni siquiera las mayores fortunas suelen construir algo similar. Los costos son demasiado altos. La mano de obra es escasa. Los impuestos son elevados. Y, sobre todo, el contexto social ya no lo permite de la misma manera. Aquella combinación de factores que hizo posible ese tipo de construcciones simplemente ya no existe. Por eso, lo que queda son fragmentos. Ventanas hacia otro tiempo. Espacios preservados que permiten entender cómo vivía esa élite y que representaba realmente su estilo de vida. Y, sobre todo, queda una lección. Nada es permanente. Ni siquiera los sistemas que parecen más sólidos. Ni las fortunas que parecen infinitas. Ni las estructuras sociales que parecen intocables. Aquella era construyó sus símbolos más visibles, y luego vio cómo desaparecían uno a uno. Lo que logró sobrevivir lo hizo transformándose, abriéndose, adaptándose a nuevas realidades. Quizás ahí esté la clave de todo. Lo que se queda encerrado en sí mismo termina desapareciendo. Lo que logra integrarse, evolucionar y servir a algo más amplio, encuentra la forma de perdurar. La era terminó. Sus palacios cayeron. Su sistema se desvaneció. Pero algunas de sus huellas, transformadas, siguen ahí. No como símbolos de poder exclusivo, sino como parte de una historia compartida.